adultos mayores, vimos lo del metabolismo, en donde quizás el punto más importante, lo cual disminución en la sensibilidad a la insulina, ¿ok? Disminución en los requerimientos calóricos, disminución en el agua corporal y electrolitos, y un aumento en los niveles de lípidos en la sangre. Al perderse la capa hídrica, sabemos que los medicamentos que ingerimos se absorben en nuestro cuerpo por dos vías, capa hídrica y capa lipoica o de grasa. Así es que en el adulto mayor, cuando ustedes prescriban algún medicamento, fíjense bien cuál es la vía de absorción de dichos medicamentos, porque si es capa hídrica, se va a eliminar mucho más rápido que en otras edades, y esto va a hacer que a lo mejor el medicamento no actúe como esperamos, y lo contrario, si se reabsorbe en capa lipoica, su tiempo de eliminación es mucho más tardado que en otras edades, y en muchas ocasiones, sobre todo medicamentos como benzodiazepinas y sus derivados, pueden provocar problemas de intoxicación a pesar de que estemos usando dos terapéuticas. Y la explicación es en la vía de absorción. Entonces hay que tener cuidado con eso. De la función neurológica se dice que desde un 10 hasta un 90% hay un declinar de dichas funciones. Todo depende del paciente y qué tanto se deje o qué tanto siga practicando situaciones mentales. Por eso es muy conveniente que a nuestros pacientes adultos mayores les recomendemos lectura, el uso de algunos juegos de azar o cualquier situación que haga que estén ejercitando la mente continuamente. Y esa pérdida del 5 al 10% de masa cerebral no implica mayor situación si nuestros pacientes, desde el punto de vista mental y emocional, están estables. Musculoesquelético, sabemos que con la edad hay pérdida de la densidad ósea, la osteogénesis se va disminuyendo. Un problema fuerte, sobre todo en la mujer, que es la que más se afecta con problemas de osteoporosis, es que a veces hacen ejercicio, pero no lo hacen a la luz de día, puesto que muchas mujeres desarrollan problemas de melasma en cara, producto de la exposición al rayo del sol. Por lo tanto, no les es muy grato que les prescribamos que cuando menos 20 minutos diarios estén ellas asoleándose, para que con esto podamos hacer que la vitamina D se absorba y intervenga en el metabolismo del calcio. Entonces, hay que indicarles que tienen que exponerse 20 minutos diarios, y cuando les demos suplementos de calcio, siempre que vengan adicionados con vitamina D, para evitar esto, porque ¿cuáles son las consecuencias? Disminución en la capacidad de absorción de minerales, compensación utilizando la reserva ósea, y por lo tanto la densidad ósea disminuye, y como parte del proceso de envejecimiento se pueden perder entre 3 y hasta 12 centímetros
de la estatura que se tiene a los 50 años. Hay también una disminución de masa muscular y por tanto de la fuerza, reemplazo de esta pérdida de masa muscular por tejido graso y lo que esto nos puede exponer a desarrollar uno de los últimos síndromes geriátricos que se han incorporado, que va en relación a masa muscular, que es la sarcopenia. Ok, pasando al estado nutricional, ¿qué factores determinan el estado nutricional en el adulto mayor en nuestro medio? Dietéticos, socioeconómicos, funcionales, mentales, psicológicos y fisiológicos, y la predisposición de enfermedades crónico-degenerativas. Si ustedes se fijan, es multifactorial. De las principales alteraciones físicas y mentales es que disminuye la capacidad para manipular utensilios y preparar alimentos. Ya habíamos visto que disminuye la producción de saliva, la dentadura por problemas a nivel de cavidad bucal. Puede ser, si es la nuestra, pérdida de piezas dentarias, si es ya una placa dental, pues en muchas ocasiones les puede quedar floja por la baja de peso y ya veremos más adelante pues, cómo ir tratando de corregir estos aspectos. El paciente adulto mayor tiende mucho a deprimirse, sobre todo por aislamiento, pérdida de seres queridos. Ya también habíamos visto que hay una disminución de capacidad gástrica y digestiva, y si el paciente entra en un estado depresivo o de duelo, sufre de inapetencia y en muchas ocasiones olvida comer. La permanencia de malos hábitos alimentarios no es propia de la edad de adulto mayor. Cuando alguien tiene esto, ya los trae desde edades anteriores. Consumo mínimo de líquidos, ya lo hemos analizado. Problemas de próstata en el hombre, problemas, sí, de estática pélvica en la mujer. Entonces, para evitar las pérdidas de orina no voluntarias, los adultos mayores tienden a empezar a tomar menos cantidad de líquidos. Abusos de ciertos medicamentos, la mayoría de las veces autorrecetados, como son los polivitamínicos, y esto es bien frecuente, ¿eh? Cuando ustedes le pidan a un adulto mayor que le muestre la bolsa de medicamentos de lo que está tomando, siempre se van a encontrar por ahí algún complejo vitamínico o polivitaminas. Poca actividad física y sobre todo, algo fundamental, malas condiciones económicas. ¿Qué factores ponen en riesgo el estado nutricional? Alteraciones de cavidad oral, falta de dientes, dentadura que no ajusta. Enfermedades, la mayoría de las crónico-degenerativas, las cuales inclusive pueden cursar con complicaciones de aspectos mentales o emocionales. Alimentación inadecuada, sobre todo en cantidad y tipo. La situación económica actual de nuestros pacientes adultos mayores, aquellos que alcanzan una jubilación y por tanto una pensión, más del 70% de ellos es con las pensiones mínimas que actualmente en el Seguro Social son de 3,500 pesos al mes. Por lo tanto, si hablamos de cuestión económica, el 70% de nuestros adultos mayores se encuentran en estado de pobreza o pobreza extrema. La reducción del contacto social se puede dar por alguna enfermedad o estado discapacitante, por pérdida de nuestros amigos, sea porque estos ya fallecen o porque también desarrollan enfermedades que les impiden seguir teniendo contacto con nosotros. La cuestión es que la reducción del contacto social es una realidad que se presenta muy frecuentemente en el adulto mayor. El consumo de medicamentos, pues ya hemos visto polifarmacia,
efectos adversos y algunas reacciones como anorexia, ageusia, náuseas, estreñimiento, diarrea. Si el paciente ya tiene algún problema de discapacidad, dependencia funcional en algún grado, y cuando es mayor de 80 años, desarrollo de síndrome de fragilidad, que síndrome de fragilidad lo vamos a ver más adelante, pero les doy un anticipo. Síndrome de fragilidad, más que ser una enfermedad en el adulto mayor, es un estado carencial, el cual, cuando nosotros detectamos que existe este estado en el adulto mayor, tenemos que tratar de corregirlo, porque es la antesala a que el adulto mayor desarrolle otras enfermedades que lo pueden llevar a una discapacidad o lo pueden llevar a la muerte. Por eso, adulto mayor frágil debe de prenderle todos los focos de alarma cuando estamos nosotros atendiéndolo. La evaluación clínica nutricional, normalmente siempre nos apoyamos en test que nos den una idea de cuál es el nivel de ingreso de calorías y tipo de alimentos que nuestros adultos mayores ingieren. Cuando veamos el capítulo de lo que es valoración geriátrica integral, vamos a ver varios de este tipo de cuestionarios. Aquí les puse uno que se llama recordatorio de 24 horas, porque cuando nosotros aplicamos este cuestionario, cuando menos el paciente nos puede referir qué es lo que comió el día anterior y nosotros hacer un cálculo aproximado de la valoración calórica que el paciente tuvo en las últimas 24 horas y que puede ser el reflejo de la alimentación diaria de ese paciente. Aparte de hacer una valoración a través de algún tipo de cuestionario test, debemos de hacer una antropometría básica en donde cuando menos debemos de tener talla, peso, índice de masa corporal, la circunferencia de la cintura, que en las mujeres debe ser menor de 88 y en los hombres de 103. Y saber que un estado de nutrición bajo va asociado a riesgo de problemas cardiovasculares. Ahora vamos a entrar a lo que son medidas de autocuidado que nosotros debemos de enseñar a nuestros pacientes, iniciando con la definición de lo que es autocuidado, que es la práctica de actividades que las personas emprenden en relación consigo mismas, con la finalidad de seguir viviendo, mantener la salud, prolongar el desarrollo personal, recuperarse de los daños y de la enfermedad y manejarse con sus efectos. Esa es la definición de lo que es autocuidado. Y las medidas de autocuidado son muy diversas porque van desde la piel hasta nuestros diversos órganos y nosotros debemos de enseñarle estas medidas a nuestros pacientes adultos mayores. En la piel, con los años pierde fuerza y elasticidad, presenta una disminuida cantidad de agua, se observan pliegues y arrugas debido a la pérdida de grasa. Por lo tanto, la piel queda demasiado expuesta a lo que es los efectos de los rayos ultravioleta e infrarrojos de las radiaciones solares, y esto es un riesgo altísimo por el desarrollo de lesiones a nivel de la piel del adulto mayor, que en muchas ocasiones pueden ser premalignas o francamente malignas. También se alteran las terminaciones nerviosas a nivel de la piel, por lo tanto el paciente se hace más sensible a situaciones de dolor y variaciones de temperatura. De los principales autocuidados que debemos de prescribir en relación a este rubro es baño diario, toma abundante de líquidos. Es muy recomendable
usar protector solar en los hombres sombreros, en las mujeres sombrillas, recordándoles que sí debemos de exponernos a luz solar directa 20 minutos diarios para lograr que la vitamina D tenga un buen metabolismo y posteriormente esta intervenga en el buen metabolismo de lo que es el calcio. Cuando el paciente se note cualquier tipo de lesión dérmica que no tenía y que de pronto le aparece, el consejo es que debe ver inmediatamente a un médico, y aquí pueden haber lunares, verrugas, úlceras, granos, etcétera, etcétera. Lo que vuelvo a repetirles es muy... Cierren micrófonos, por favor. Es muy frecuente el desarrollo de lesiones premalignas y en algunos casos ya directamente algunos tipos de cáncer, como son, sí, los melanomas, como son los cánceres epidermoides, y nosotros, mientras más pronto el paciente consulte, podemos hacer la valoración y, si es necesario, el envío con el dermatólogo. Otra recomendación que es muy importante, decirles que cada vez que se vayan, se deben secar perfectamente la piel, incluidos los pies y en medio de los dedos, para evitar que por humedad desarrollen problemas micóticos. Bien, con la edad también sabemos que hay disminución de agudeza visual. Por lo tanto, se les debe de recomendar a nuestros pacientes mantener los lugares lo mejor iluminados posibles, que si el paciente usa lentes, que esos lentes estén prescritos sobre todo por oftalmólogo, mínimo por optometrista, que cada vez que se toque sus ojos, previamente se lave las manos, que cuando el paciente note cualquier alteración en nuestra visión, inmediatamente acuda a consulta médica. Y algo que también es bien frecuente en los adultos mayores, y les puede pasar con los adultos mayores de sus familias. Usan mucho servilletas o pedazos de papel higiénico que se ponen abajo de las mangas. Cuando sienten alguna molestia en los ojos, sacan el papel de abajo de las mangas, se limpian los ojos y en vez de tirar ese papel, se lo vuelven a meter abajo de las mangas. Checar esos datos, porque muchas veces estas prácticas son causas de infecciones oculares. Los párpados se vuelven caídos con la edad. Los músculos de los párpados, sobre todo el párpado superior, tienden a debilitarse y provocan mucho la caída de párpados. Bien frecuente ver este problema en adultos mayores. También hay exceso de lagrimeo, formación de cataratas y disminución por diversos motivos de la agudeza visual. De ahí la importancia que cuando menos una vez al año nuestros adultos mayores tienen que acudir a consulta médica con el médico general, con el médico familiar, que los revisen, y también ideal con los oftalmólogos, con los otorrinos, cuando menos una consulta al año. Bien, examinar los ojos con regularidad es la mejor forma de protegerse en el desarrollo de las cataratas. Aquí tienen ustedes en las imágenes a un oftalmólogo revisando con lámpara de hendidura lo que es el ojo del paciente, sobre todo enfocado a desarrollo de catarata. Que es la imagen como se ve aquí en esta segunda foto. El oftalmólogo puede detectar cambios en su catarata y decidirá si esta ya está en condiciones de operarse. Otro problema bien frecuente en el adulto mayor es el desarrollo de glaucomas. Y estos glaucomas, en una gran cantidad, se debe al uso prolongado de gotas
de autoprescripción o recomendación en los pacientes adultos mayores. Tienden más a irritarse los ojos. Estamos hablando que esa irritación es a nivel de conjuntivas. Y no falta el familiar o el amigo que dice, a mí me recetaron unas gotas buenísimas, me las pongo y luego me blanquea la conjuntiva. Y ahí las están usando el adulto mayor, sin saber que en el contenido de dichas gotas puede haber corticosteroide. Sabemos que las gotas oftálmicas con abuso son de las primeras causas de desarrollo de glaucoma. Entonces, esto, si se desarrolla, puede provocar desde una disminución importante en la agudeza visual hasta un cuadro de ceguera completa. Por eso también, como dijimos, que es conveniente que el adulto mayor se realice una revisión con el médico mínima una vez al año. Igual pasa con el oftalmólogo, e igual sería con el otorrino. Con el otorrino es lo que nomás nos pasa. Ocurren cambios que favorecen la acumulación de cerumen y disminución de la audición. A todos ustedes les va a tocar corroborarlo, que cuando ya estén en su ejercicio profesional, les van a llegar adultos mayores con sus familiares y les van a decir que progresivamente han venido perdiendo la audición o que fue en forma súbita. Siempre que ustedes atiendan y valoren a un adulto mayor, siempre examinen sus ojos y siempre examinen sus canales auditivos. Por la edad aumenta la producción de cerumen y en muchas ocasiones nos vamos a encontrar con que son verdaderos tapones endurecidos los que obstruyen completamente los canales auditivos y el paciente piensa que ya por la edad se está quedando sordo, como se dice vulgarmente. Nosotros sabemos que el término es hipoacusia, y que a la extracción de dichos tapones de cerumen, el paciente vuelve a tener una audición lo más normal posible. Aquí sí quiero decirles una recomendación. No permitan ni realicen ustedes, así se los indiquen, cuando están en los servicios de urgencias, lavados ópticos con jeringa. Están proscritos en geriatría y quien se los indique que los hagan es un ignorante de lo que es geriatría. Si un paciente tiene un tapón de cerumen, debe ser enviado con el otorrino. El otorrino, con el tipo de microscopios que tienen en los aditamentos que ellos usan, localizan perfectamente las partes en donde a través de cucharillas milimétricas pueden meterlas y extraer sin ningún tipo de trauma el tapón de cerumen que el paciente tiene y asunto solucionado. No que muchas veces ha habido hasta rupturas de membrana timpánica por estar inyectando a presión con una jeringa, según esto, tratando de hacer lavados, sí, de los canales auditivos. No lo hagan. Aseo diario externo, indicarle al paciente que no se vaya a introducir ningún tipo de cuerpo extraño en los canales auditivos y también visitar al médico inmediatamente en caso de alguna alteración que él note, y cada vez que ustedes atiendan a un adulto mayor, revísenle los canales auditivos y si tiene tapones de cerumen, canalícenlo con el otorrino, por favor. La cavidad oral, ya hemos hablado mucho de ella. El esmalte del diente se desgasta. Las encías
que dan soporte al diente se deterioran, exponiéndose las raíces dentales, y en ocasiones esto hace que haya pérdida de la propia dentadura. A veces, cuando ya se presenta esto, el paciente entonces se le realiza que le hagan placas dentales. Y con esas placas dentales el paciente puede sustituir lo que en su tiempo fue su dentadura normal. Pero si el paciente, porque adelgaza o porque ya tiene demasiado tiempo con esas placas dentales, le quedan estas ya flojas, es conveniente enviarlo con el odontólogo para que vea si le puede hacer ajuste o tenga que realizarle nuevas placas dentarias. Recuerden ustedes que en nuestro país, de 7 a 8 adultos mayores presentan problemas de desnutrición, y la primera causa de dicha desnutrición son alteraciones en la cavidad bucal. Si el paciente tiene su propia dentadura, realizar la higiene con un cepillo suave para evitar lastimarse. Hay que recomendar el uso de hilo dental, y no que a veces el paciente está con palillos o con cualquier otro objeto puntiagudo tratando de quitar la comida que se atora en medio de las encías y los dientes. Utilizar enjuagues bucales es conveniente en el paciente adulto mayor con su propia dentadura, pero estos enjuagues bucales se prescriben, por ejemplo, un mes, los haga un mes, descanse, para evitar algunas reacciones o irritaciones que pueden dar estos enjuagues bucales. Si el paciente ya usa prótesis, pues mantenerla lo más limpio posible, acudir con el dentista cuando la sienta floja o tenga molestias, y el paciente a lo largo del día deberá retirarse la prótesis de 15 a 30 minutos, sobre todo después de tomar sus alimentos, para lavarla, y por las noches es muy conveniente que el paciente adulto mayor se retire sus prótesis. En relación a la nariz, habíamos ya visto que hay una pérdida de las células olfatorias, y también lo que se presenta mucho en nuestros pacientes adultos mayores es una tendencia a presentar resequedad nasal. ¿Qué condiciona esto? Que el adulto mayor frecuentemente, así como se puede meter algún objeto a nivel del canal auditivo, lo hace en las fosas nasales, y muchas veces se puede lastimar, se puede hacer escoriaciones, etcétera, etcétera. Entonces hay que recomendarle que si empieza a presentar problemas de resequedad, un buen lubricante son gotas de agua. Nada más decirle que hierva agua, que las vacíe a un frasquito de gotas, y que cada vez que sienta resequedad se aplique una gotita en cada fosa nasal. Hay ya gotas patentadas, sobre todo las derivadas de agua de sal, marca comercial más conocida es Terimar, y también esas gotitas se las puede estar aplicando cada vez que sienta resequedad. Lo que no les vayan a prescribir es que se hagan, sí, preparados de lo que se hace el té de manzanilla. La manzanilla es una sustancia secante, y erróneamente a veces se prescribe. ¿Se puede usted hacer té de manzanilla sin azúcar y vaciarlo a un frasquito con gotero, y cuando usted sienta molestias en su nariz, aplíquese una gotita? Si el paciente lo que tiene es resequedad, lo que necesita es lubricación, se pone manzanilla, pues la resequedad va a aumentar. Ojo con esto. Siguiendo con los autocuidados de la nariz, muy conveniente que
el paciente pues dice vivir en un ambiente bien ventilado que permita la circulación del aire. Bueno, pues aquí ya depende de las partes en donde vivamos. Si vivimos en la Ciudad de México o en las grandes ciudades, incluida la nuestra, pues no siempre el aire va a ser un aire que sea muy respirable, ¿verdad? Lo que sí debemos decirle es que en su casa haya una buena circulación del aire, pero que no le esté dando directamente para evitar enfriamientos. No introducir objetos extraños en la nariz y al igual que con los ojos, utilizar pañuelos limpios o desechables y una vez usados, estos se eliminen, o si son pañuelos de tela, pues llevarse al cesto de la ropa sucia para que sean lavados y puedan volver a ser utilizados. Si hablamos del aparato digestivo, pues hay que darle toda una serie de recomendaciones a nuestros pacientes adultos mayores, como es masticar lentamente los alimentos, no hablar con la boca llena, que es muy frecuente. Está uno comiendo y está uno platicando. El riesgo, sobre todo si tiene placas dentales postizas, es que de pronto se le mueva y corra el riesgo de ahogarse o atragantarse. No ingerir alimentos pesados en horas de la noche. Siempre hay que recomendarle al paciente por los trastornos, tanto en la absorción a nivel del estómago como la disminución de la motilidad intestinal, decirle que ya en la noche la ingesta de alimentos sea lo más ligera posible para ayudarlo y que inclusive no tenga alteraciones en el patrón de sueño y siempre hacerle recomendaciones en relación a los alimentos que nuestro paciente ingiere, como puede ser el consumo de alimentos ricos en fibra, frutas, verduras y cereales, porque estos lo que van a hacer es que haya un buen tránsito intestinal, un buen nivel de absorción y por lo tanto no tengan trastornos, sobre todo de síndrome de estreñimiento. Si hablamos de autocuidados del sistema musculoesquelético, en donde ya puede haber, como habíamos visto anteriormente, disminución del tono, fuerza y elasticidad del tejido muscular, que estaríamos describiendo lo que ahora se conoce como sarcopenia, que ya es uno de los más recientes síndromes geriátricos, hay que decirle que tiene que realizar ejercicios, pero que estos tienen que ser uno como médico, el que previa valoración de su estado general y a veces de estudios de laboratorio, le indiquemos qué tipo de ejercicios puede realizar, mantener siempre una buena posición del cuerpo para evitar curvaturas anormales en la columna y caminar lo más recto posible, evitar doblar el cuerpo. Hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Dejo de compartir pantalla. Y con esto estamos terminando nuestra clase del día de hoy. Les deseo que pasen una excelente tarde, una exitosa semana. Como siempre les digo, cuídense, que Dios me los bendiga y nos vemos el día de mañana para continuar con nuestro curso. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta mañana, Muchas doctor. gracias, doctor. Bonito inicio de semana también. Gracias, muy amable. Buena tarde para todos.